Vamos a ponernos en la presencia de nuestro amado Señor para que nos guíe, para que nos instruya, para que Él pueda fluir en cada uno de nosotros. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que tú nos brindas de estar unidos con nuestros hermanos. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que nos liberes de toda carga que cada uno de mis hermanos y que nosotros aquí tengamos, Padre Santo. Aliviana nuestra carga, quita de nosotros. Es más, nos quitamos ahora esta mochila de preocupaciones, de situaciones extrañas que pasan en nuestra vida, de problemas económicos. Te los entregamos a tus pies, Señor. Sí, Señor. Te entregamos a Gloria tus a pies todas nuestras preocupaciones que están en nuestra mente y no nos permiten pensar y no nos permiten tener esa intimidad contigo, Señor. Te entregamos a tus pies todos estos sentimientos que tenemos en nuestro corazón, Señor. Angustias, depresiones, Padre Santo, toda preocupación, Señor. El corazón oprimido, Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te entregamos todas nuestras situaciones a tus pies. Entregamos a tus pies, Señor, nuestras familias, nuestros hijos. Entregamos a tus pies nuestros esposos y esposas. Entregamos a tus pies, Señor, nuestros hermanos, nuestros parientes, Padre Santo, a todos ellos, a toda nuestra familia que tanto amamos, Señor, te los entregamos a tus pies, Señor, santo, para que poderoso tú eres, seas Señor Jesús. el que se enfrente con ellos, Señor, para que tú seas el que les pueda dar otra oportunidad, Señor, de poder contactarse, de poder estar en intimidad contigo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Padre amado, en esta hora, Señor, clamamos que sea tu presencia la que fluya y nada más que tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu sea el que fluya aquí. Que tu Espíritu sea el que fluya sobre cada uno de nuestros hermanos, Señor. Allí donde están, Padre Santo. Sobre sus casas. Sobre sus familias. Oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. No permitas en esta hora, Señor, que haya otro espíritu que no sea el tuyo fluyendo, Señor. Levantamos los muros alrededor de cada uno de nuestros hermanos, Señor, protegiéndolos, Padre Santo. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Majestuoso, mi Señor. Señor, te pedimos que en esta hora, Señor, abras nuestras mentes. Ayúdanos a quitar el velo que nos rodea, Señor. Permítenos aprender un poquito más de ti. Permítenos acercarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Los muros se están cayendo. Los muros se están cayendo. Gloria al nombre de Jesús. Con adoración. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo, santo eres tú. Santo. Santo, santo, santo eres tú. Santo, Señor, Gloria al tú eres nombre de santo, Jesús. eres alto, eres sublime, eres todopoderoso. Eres Rey de reyes y Señor de los señores. Donde tú pisas, Padre Santo, la oscuridad debe de retroceder porque no puede estar. No puede estar donde hay luz, las tinieblas se van. Porque saben que tienen que huir de tu santa presencia. Señor, tú desatas
Señor, tú tiras abajo todo plan del enemigo, Padre Santo, porque tú dijiste que todo aquel que crea en ti, Señor, sería libre, sería sano, tendría vida eterna, Padre Santo. Si te confesamos con nuestra boca, Padre Santo, en el nombre de Jesús creemos en ti, Señor. Todas las potestades, por más fuertes que sean, se tienen que alejar. Porque tú nos haces hombres y mujeres nuevas ante tu santa presencia, Señor. No somos lo que éramos, sino que somos transformados. Somos transformados a tu imagen, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo viene y mora con nosotros. Por tanto, las tinieblas serán conmovidas. Por tanto, las tinieblas tenían que retroceder donde el Espíritu Santo habita, donde el Espíritu Santo entra. Las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús. Todo escorpión, toda víbora que ha querido enroscarse, que ha querido llenar las mentes, que ha querido herir en el nombre de Jesús, queda bajo los pies de Cristo, queda bajo la autoridad de Cristo. Y debe detener su maligna obra en este momento, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, porque las cadenas que te ataban ahora caen. Las cadenas que te ataban ahora caen y tu mente comienza a liberarse. Esos espíritus que han venido, espíritus que te susurran, espíritus que no te dejan dormir, espíritus como de locura que han venido a tu mente, a trastornarte, a trastornar tu vida, a trastornar tu sueño. En el nombre de Jesús ahora abandonan ese templo, porque el Señor es poderoso. Si tú crees, declara con tu boca: yo soy libre, soy libre porque mi Señor me hizo libre. Dejo las cargas a los pies de Cristo. Y con fe me aferro a Él. Yo creo que Dios es mi libertador. Creo que Dios va delante mío. Creo que el Espíritu Santo habita en mí. Creo en tu luz, en tu amor y en tu poder. Porque no hay poder mayor en esta tierra, ni en los cielos, ni debajo de los cielos, ni en ningún otro lugar como el tuyo, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, declaro que soy tu hija. Declaro que soy tu hija, poderoso Dios. Declaren con sus bocas: soy tu hija. Soy libre, soy libre. Nadie me posee, solo el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios tiene potestad sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mi cuerpo, sobre mis pensamientos. Yo soy una luz que alumbra, una antorcha encendida que no se apaga, porque el fuego del Espíritu Santo está en mí, porque el soplo del aliento del Señor Jesucristo está en mí. No hay nada que venga a hacerme retroceder. Las tinieblas son las que van a retroceder, porque estamos pisando en suelo firme como hijos de Dios verdadero. Yo quiero ser libre. Declaren, yo quiero ser libre en esta hora, Señor. Que tu libertad, que tu unción, que rompe todo yugo, que rompe toda maldición, que rompe toda brujería, Señor, caiga, porque yo te doy el poder a ti. Yo no tengo miedo a las otras cosas, porque sé que no son poderosas si yo te tengo a ti. Que donde está mi corazón está mi tesoro. Por tanto, mi corazón, yo declaro que en este momento se posa en ti y no se entretiene mirando las cosas del mundo, ni le teme a los hombres, ni le teme a los brujos, ni a los hechiceros, ni le teme a todos aquellos que han tirado maldiciones sobre nuestras vidas, porque más poderoso es el que está conmigo, más poderoso es el que está conmigo, que nunca me abandona. Él es mi capitán, Él es mi Dios, Él es Jehová de los ejércitos, el que va delante mío con firmeza. Él es el que me libera y el que libra mis batallas. No soy yo, no son mis fuerzas, es el Espíritu Santo el que libera, el que libra mi alma del Seol. Oh, mi Dios santo y poderoso, ahora la mente se aclara, se ilumina con el poder de tu Espíritu Santo.
Y tu paz que sobrepasa todo entendimiento viene a mi vida, Señor. Viene a mi vida y me llena con la unción fresca, con el aceite del Espíritu viene a mí. Gloria a tu Y nombre, todo enemigo retrocede porque no hay enemigo más poderoso. No hay enemigo poderoso que pueda con el nombre del Señor Jesucristo, pues Él te venció en la cruz del Calvario. Él te venció, muerte. Oh, ¿dónde está tu aguijón? Ay, poderoso Dios, perfecto Dios, en esta hora estás trayendo para aquellos que creen la libertad necesaria y precisa, la libertad que se necesita y la paz. La paz, la paz. La paz, dice el Señor, os dejo, la paz os doy, no como la da el mundo. Porque esa paz es fingida y no existe. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino. Nosotros somos de Cristo. Y poderoso es el Hijo de Dios para vencer todas las tinieblas. Porque ya las venció en la cruz del Calvario. Bendito y santo Dios, pon tu fe en Jesucristo. Pon tu fe y tu mirada y no mires alrededor. No mires alrededor porque todo lo que te quieren intimidar no son nada, son un soplo que en esta hora se va porque el Espíritu Santo está soplando su viento de liberación de libertad como hijos que somos, hijos del Espíritu Santo. Nadie podrá con nosotros porque no habitamos nosotros, sino que es el mismo Cristo quien habita en nosotros, porque no es con nuestra fuerza que vamos a pelear la batalla, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra las huestes de maldad que están en todo tiempo y en todo lugar. Pero ¿en dónde tengo mi corazón? ¿En dónde tengo mi creencia? ¿En dónde tengo mis ojos? ¿En dónde estoy parada? Ven a la roca. Ven a la roca y no te detengas. Ven a la roca. Firme en Jesucristo. Y todos los enemigos, como dice la palabra, quedarán bajo nuestros pies. Pisaremos serpientes y escorpiones, y si tomáramos cosa mortífera no nos hará daño, dice la palabra, porque estamos bajo el amparo del Altísimo. Y Él es nuestro protector, nuestro salvador, nuestro libertador. Ahora ese espíritu que ha venido a molestar, ha venido a enloquecer, en el nombre de Jesús, en esta hora se va. Abandona los cuerpos, porque tú no tienes autoridad sobre esos cuerpos, porque esos cuerpos se han entregado al Señor Jesucristo. Esos cuerpos han dicho: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi fortaleza, en ti confío, Señor, en ti confío, Jesús, en ti confío, mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Todos esos dioses falsos ahora comienzan a desvanecerse, se hacen nada, porque son polvo, tienen sus días contados, porque el Señor es el que vive, es el que reina por los siglos de los siglos y no abandona a los hijos. Él es fiel y verdadero y en todo momento está con nosotros. Oh Padre, te suplicamos misericordia, te suplicamos perdón en esta hora, y todas estas puertas que se han abierto, que hemos abierto a causa de nuestros pecados y desobediencia, de las consecuencias que los pecados traen. Padre Santo, tú eres el único que abre y tú eres el único que cierra. Por tanto, en esta hora, Santo Dios, te suplicamos misericordia sobre la vida de nosotros y de nuestras hermanas, para que esas puertas puedan cerrarse. Dales un nuevo comienzo, Señor. Dales un cambio de mentalidad. Oh mi Dios, que se sientan hijas,
Cambia mentalidad por mentalidad del reino, Señor. Cambia, Señor, su ser. Límpialo, Señor, de toda la impureza y pensamientos que a ti no te agradan. Padre, quítale el poder al demonio, Padre. Quítale el poder al enemigo para que ya no siga, Señor, utilizando, Señor, a estas mujeres, haciéndolas doblegarse, haciéndolas sufrir. Oh Padre, todo espíritu de miseria, todo espíritu de pacto, Señor, ahora que se han hecho, Señor, pactos de prosperidad, pactos económicos, pactos, Señor, también de sexo, Señor, y todas esas cosas que se han hecho, Señor, sean perdonadas. Oh mi Dios, porque tú las has perdonado en la cruz del Calvario, porque tú llevaste todos nuestros pecados, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para querer entender tu grandeza y tu mente? Oh Padre Celestial, seas tú liberando, seas tú sanando, seas tú sanando. Seas tú sanando en esta hora, mi Dios Santo, poderoso. Ven, Señor, ven. Y mi espíritu dice, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Esta es la hora, Señor, en que te esperamos, te anhelamos, te necesitamos, Señor. Oh, mi Dios Santo. Una vez más, como siempre, y tú nos enseñaste, Señor, que debemos de perdonar 70 veces 7. Oh, mi Dios, perdona. Oh, mi Dios, oh Santo, libera. Oh, Santo, libera. En el nombre de Jesús, protege, Señor, estos cuerpos, Señor, estas mentes. Oh, protege, Señor, su cerebro. Protege, Señor, oh mi Dios, toda contaminación sea quitada de sus vidas. Toda contaminación sea quitada en esta hora, mi Dios, Padre. Que tu plan, Señor, y tu propósito se cumplan estas hermanas que son, Señor, son tus hijas, Padre. Oh, mi Dios Santo, verdadero, que ellas despierten, Señor. Despierten en ti. Despierten en tu gloria, en tu poder, despierten en tu paz, puedan descansar sus mentes, sus corazones afligidos y sus cuerpos en ti, Señor, reposen, puedan apoyar su cabeza en tu pecho, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, ay, Señor, gloria a Dios, Padre, gloria a Dios por tu misericordia. Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. Con un corazón verdadero, contrito y humillado, venimos a tu presencia a adorarte como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que estaban preparados para estos tiempos, con un corazón contrito y humillado, Señor, ante tu santa presencia. Gracias, Señor Jesús. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Es lo que quiere el Padre en esta hora. Aquellos que le adoren, aquellos que le alaben, con un corazón ardiente, apasionado, que nunca se apague el fuego, porque no se trata de tu voz, no se trata de lo que haces, no se trata de lo que los demás ven, se trata de tocar el corazón del Padre con tus palabras, de acariciarlo. Oh Señor, te amamos y tocamos tu corazón en este día. Tocamos tu corazón, Señor. Oh Jesús. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de poder adorarte, de poder decirte, Señor, cuánto te amamos en este día. Gracias por nuestra vida, por nuestro corazón latiendo. Gracias porque nos diste sentido a nuestra existencia, Señor.
porque sin ti nada somos ni nada tenemos, Santo. Gracias, Señor, porque tú nos abrazas. Y en esta intimidad profunda te podemos decir tantas cosas, mi Dios. Podemos decirte mirándote, Señor, con los ojos del Espíritu. Cuánto te necesitamos, cuánto te amamos, Señor. Oh, mi Padre, ese abrazo, Señor, interminable. Esa sensación de paz que tú nos das. Ese cobijo de Padre, Madre, que no lo hemos tenido en este mundo. Porque es inigualable. No se puede comparar con ningún amor, con ningún abrazo, con ninguna caricia que no sea la tuya, Señor. Porque después de haber conocido tu amor, ¿cómo comparamos al mundo, Señor? Todo se hace nada ante nuestros ojos, Señor. Gracias, Jesús. Bendito y santo Dios eterno. Gloria a tu nombre, Señor, santo y poderoso. Trae consuelo a nuestros corazones y vivifica nuestros cuerpos con tu santa presencia, Señor. Con tu santa presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, mi Dios, santo y poderoso. Gracias, Señor. A tus pies estamos, Señor. A tus pies estamos, Señor. Ven, santo, santo y poderoso, Señor. Gracias por tocar nuestro espíritu. Gracias por este abrazo que necesitábamos tanto, Señor, en este día. Bendito y santo Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Santo y poderoso es. Y así con este ambiente. Gloria a tu nombre, Jesús. Yo les pido, hermanos, que no nos vayamos de la presencia de Dios. Que sigamos en la presencia de Dios para poder hablar de estos temas que son tan importantes en estos tiempos. Nuestro tema de hoy va a ser justamente que no caigamos en engaño. Que no caigamos en engaño. Porque son tiempos difíciles, estamos en los tiempos finales y ustedes saben que hay muchas versiones, doctrinas, denominaciones, falsas profecías, engaños del diablo, que hacen lucha en nuestra mente, llenándonos de pensamientos que no son de Dios, que son intrusivos, pensamientos diabólicos, mentirosos, visiones falsas, sueños falsos, contaminándonos, contaminando la palabra de Dios y mezclando lo que es del Espíritu Santo de lo que no es. Como dice la palabra, tratando de engañar aún a sus escogidos. ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra de Dios, porque no la leemos, porque no escudriñamos su palabra lo suficiente como para estar como soldados atentos en este tiempo a esta batalla que nos está dando el enemigo, sabiendo que le quedan sus días contados y está luchando con todas sus fuerzas. Y hay voces por aquí, voces por allá, diferentes cosas de la palabra de Dios, 5, 6, 10 y 20 interpretaciones. Y eso es como el enemigo en este momento está luchando con los hijos de Dios. Y hay una sola manera de no dejarnos vencer por eso, que es yendo a la palabra, leyendo la palabra, orando, ayunando,
escudriñando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe. Como dice la palabra, esto que acabo de decir lo encontramos en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Exactamente, y eso es lo que estamos viendo en estos días, porque no solamente es con palabras como el enemigo está actuando, sino también hay un falso Espíritu Santo que se hace pasar por el Espíritu Santo, pero sabemos que son espíritus demonios que también hacen aparentes milagros y acciones descomunales, pero no son de Dios, hermanos. Y aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, debemos saber discernir cuándo el Espíritu de Dios está obrando y cuándo no. El que tenga Apocalipsis 16:14, voy a pedir por favor que lo lea. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Pues son espíritus de demonios que se van ganando a las personas. Pero ¿a dónde aspiran ellos a llegar? A los reyes, a los presidentes, a los políticos, a los que tienen el poder en el mundo, para reunirlos para el día de la gran batalla. ¿En contra de quién? En contra del Señor. Entonces fíjense que en este tiempo esta palabra se está cumpliendo, porque se están organizando para formar el gobierno mundial. Igual la palabra de la Biblia dice, su palabra, la palabra del Señor dice que no lo van a conseguir, porque cuando el Señor venga habrá naciones todavía. Es decir, que ese gobierno unificado que ellos quisieran lograr, lo van a lograr a medias, pero no lo van a poder lograr con todas las naciones como tienen en su plan hacerlo. Sí lo van a lograr con algunas, quizás con la gran mayoría, pero el Señor habla de naciones. ¿Por qué? Porque en el propósito de Dios están las naciones. El Señor habla de las naciones de la tierra. Entonces, el plan original de Dios no lo van a poder destruir. Pero en este momento se están acoplando muchas naciones para formar este famoso gobierno mundial, para unificar sus fuerzas en contra de la humanidad. Por favor, voy a pedir que lean Apocalipsis 19:20. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Amén. Entonces acá seguimos viendo los propósitos de Satanás. Seguimos viendo lo que Satanás está queriendo hacer. Y dice que cuando venga el gobierno del anticristo, aún habrá más señales y más manifestaciones, para que el que no conozca al Señor, incluso, volvemos a repetir, aún los escogidos fuesen engañados, arrebatados de la mano del Señor, por creer en estas falsas manifestaciones. Esto está todo en el plan del enemigo, pero como el Señor todo lo conoce, esto ya se sabe y está escrito en la palabra como palabra de advertencia y exhortación, para que en estos últimos tiempos prestemos atención y sabemos la forma en que el enemigo está trabajando sobre la humanidad. Y no nos tiene que tomar por sorpresa. Por eso dice el Señor que la palabra más segura es su palabra, que si nosotros conocemos su palabra, le pedimos al Señor discernimiento y escudriñamos su palabra, no vamos a caer en los engaños del fin de los tiempos. Esto está en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. La palabra profética más segura. Esto no quiere decir que no haya profetas en estos tiempos. El Señor usa a sus profetas o a la gente que tiene dones proféticos para hablar. Pero la mayoría de las veces hay mezclado el agua dulce, como digo yo, con el agua salada. Entonces sale la voz del Señor, pero después el enemigo se mete en la mente, el enemigo o incluso el mismo pensamiento humano, nuestra propia apreciación de las cosas, y entonces comienza a deformarse la palabra y se comienza a desfigurar lo que en un principio era el mensaje original. Por eso el Señor nos pide en estos tiempos que estemos cimentados en Él, parados en Él, y mucho tiempo de oración y mucho tiempo de ayuno, porque lamentablemente esto nos está pasando a muchos, de poder dar una palabra, pero alguna cosa que si nosotros no la escudriñamos, nos damos cuenta que no es cosa del Señor. Entonces, pero ahí dice, hasta que el lucero brille, hasta que nos hagamos uno con el Señor, hasta que la luz del Señor invada cada lugar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, que dejemos nosotros de ser nosotros para que Cristo viva en nosotros, como fue con los viejos profetas. Entonces ahí esa palabra será limpia, será una palabra de vida, una palabra abundante. Por eso en estos tiempos hay tantas corrientes y tantas diferentes visiones de las cosas. Pensamientos de hombres, la gran mayoría, porque muchas veces decimos esto es de Satanás, pero si le prestamos atención, van a ver que si Satanás se mete en nuestra mente, sí, esa es la batalla que libramos todos los días, pero gran parte de esas cosas son partes nuestras, de la mente, las doctrinas que se han inventado, las denominaciones. ¿De dónde han salido? Si Dios nunca ha pedido que su iglesia se disperse, que una piense una cosa, que otra piense otra, que una se llame así, la otra se llame allá. Las denominaciones no son del Señor, porque está escrito en la palabra lo que el Señor ha querido con sus hijos en el Nuevo Testamento. Entonces, las denominaciones no sirven. Lo único que hacen es separarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que la palabra dice que hagamos y creer lo que la palabra dice que creamos. El resto, nuestra apreciación humana, eso es lo que hace perder la limpieza del espíritu en uno. Eso es lo que hace perder la humanidad, la soberbia, el orgullo, el ego, todo lo que los hombres tenemos. Es lo que nos hace perder. Y ahí es donde el enemigo entra y se apodera. Y miente. Y nos confunde. Y llega un momento que hay personas que están paradas y dicen, yo no sé ni para qué iglesia ir, ni qué denominación seguir, ni que para qué lado tengo que ir, no sé a qué profeta escuchar, no sé quién dice la verdad, si este pastor, si este otro, si este evangelista, este dice esto, el otro dice el otro. Hermanos, el Espíritu Santo en nosotros comienza, si nosotros se lo permitimos, a trabajar en nuestro espíritu. Y entonces el mismo Espíritu Santo nos revela. Pero entonces en esos casos, ¿qué debemos hacer? Detenete, hermano, detenete, hermana, y lee la palabra de Dios. Y conforme a su palabra será su voluntad. Gloria a Dios. Ahora voy a dar unos ejemplos de todas estas confusiones que se están hablando en este tiempo. Hay muchísimas, pero muchísimas. Y no me alcanzaría este día para poder decir todas las cosas que se dicen que no están dentro de la palabra y otras que desconozco,
que también se dicen y que no están dentro de la palabra. Pero voy a dar algunos ejemplos como para que tengamos cuidado, hermanos. Voy a empezar con las grandes corrientes que dicen, que hablan del Apocalipsis y hablan de los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo se está haciendo mucho hincapié en eso, en los juicios. Entonces es un tema que lo hablan todos los pastores y es un tema que lo hablan todos los profetas. Y uno escucha una versión y escucha otra y escucha otra. Bueno, como decíamos antes, vayamos a la palabra, por favor. Porque muchos han caído en el engaño con este tema, ¿no? Incluso yo. Yo he caído en mucha confusión con este tema. Hasta que uno empieza a decir, bueno, lo más seguro es la palabra. El tema que habla de las trompetas, de las copas, de los sellos, que ya se han abierto. Muchos dicen que esto ya se ha abierto, que esto ya está pasando. Pero según la palabra, esto será así, no será así. O sea, esto va a pasar, va a acontecer en la tribulación y la gran tribulación. Después de que la iglesia de Cristo sea levantada en las nubes, no antes. No va a pasar antes. Ahora estamos en dolores de parto, o algunos lo llaman la pretribulación. Pero no estamos en la tribulación y no estamos en la gran tribulación. Porque para que eso pase, se tiene que cumplir la parte donde la iglesia de Cristo es llevada a las nubes. Y esto no es la segunda venida del Señor, porque el Señor va a venir a la tierra, su segunda venida, al final de la gran tribulación. Pero vamos a leer esta palabra. El que tenga primero de Tesalonicenses 4:17, léalo por favor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Los que habremos quedado, los que estemos en ese momento, que venga el arrebatamiento. Esto está escrito en la palabra. Y se confunde la segunda venida con el arrebatamiento. Claramente está que vamos a ser llevados entre las nubes. El Señor no va a bajar a la tierra. El Señor no va a bajar. Nos va a esperar entre las nubes. Y vamos a estar por siempre. Porque ahí pasaremos los 7 años que va a durar la tribulación y la gran tribulación. Y luego bajaremos con Él como su ejército para luchar con Satanás. Y ahí va a ser donde Satanás va a ser apresado, ¿sí? Y lo va a lanzar al abismo por 1000 años. A partir de ahí, el Señor regenera la tierra, no la crea nueva, nuevos cielos y nuevas tierras, sino que la regenera, ¿sí? Y entonces, ahí gobernaremos junto con Él y con las generaciones de 1000 años que nazcan. Y al final de ese tiempo y de ese milenio será soltado nuevamente Satanás y su ejército. ¿Para qué? Justamente para darle la muerte segunda, que es en el lago de fuego y azufre, donde van a estar el falso profeta también, ¿no? Entonces, bueno, tengamos presente esto, no nos hagamos la ensalada rusa, porque este tema es un tema que trae mucha confusión. Apocalipsis 8:15, del 1 al 5, perdón. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos.
sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Apocalipsis 11, 15 al 19, por favor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Y seguimos con Apocalipsis 15, del 1 al 8. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén, es palabra del Señor. O sea que estamos frente a los juicios de Dios, que son los sellos, las copas y las trompetas, mejor dicho, las trompetas, los sellos y las copas. O sea que estamos ante el juicio de Dios, que consta de 21 juicios, porque cada sello, cada copa y cada trompeta significa un juicio diferente. Y esto no va a pasar mientras su iglesia esté aquí en la tierra. Muchos dicen, es mentira si vamos a pasar la gran tribulación, si es mentira vamos a... hermanos, la palabra dice que vamos a ser arrebatados en las nubes. También la palabra habla del pueblo de Israel, que sí va a quedar para la tribulación. De allí las 12 tribus y de allí los 144.000 sellados.
pero eso lo vamos a tratar otro día porque si no nos metemos y no quiero confundirlos. Pero esos juicios comienzan cuando, y ojo que yo soy una de las que me confundí, yo estaba confundida con este tema. Pero gracias al Señor que tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, confiemos en Dios. Confiemos en Dios que esos juicios son los juicios de Dios que van a caer sobre la humanidad. Van a ser desatados sobre la humanidad. Y con respecto a la segunda venida de Cristo, quiero que leamos y comprendamos que ese es otro episodio a lo que hemos leído del arrebatamiento. Entonces, Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Acá habla de su segunda venida. Acá está dando testimonio de lo que Él va a hacer, prepararnos moradas. Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. Mateo 24, 42. Esto da testimonio de la segunda venida. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, gloria a Dios. Bueno, hay más, está Juan 2, 28, Apocalipsis 1, 7, bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Esto da testimonio de que Cristo va a volver a la tierra. Y también, entonces, entendemos, ¿no?, claramente que el rapto y la segunda venida son cosas diferentes. Quiero que nos quede claro esto, ¿no? El rapto es antes, ¿sí? Y luego de la gran tribulación, recién ahí estamos hablando de la venida de Jesucristo. También quería dar ejemplo de otros errores. Por ejemplo, bueno, hay muchísimos, hermanos, hay muchísimos. Pero quiero dar un ejemplo con algo que pasó el otro día. Resulta que el otro día yo mandé un mensaje de otro profeta donde hablaba de los 7 horas de ayuno, donde hablaba del mes de ayuno y también hablaba del aceite. Les cuento que en ese mensaje decía que teníamos que ungir nuestras casas, nuestros dinteles, nuestras plantas de los pies, nuestras cabezas, nuestros hijos, nuestros bienes, todo con aceite, para estar protegidos ante la inminente pestes y enfermedades que iban a caer y desgracias que iban a caer sobre la humanidad, porque recordemos que estamos pasando una pretribulación. Y esto es fuerte. Imagínense lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación. Si esto nos parece fuerte y falta
imagínense lo que se viene. Bueno, y una hermana con el don de sabiduría me llamó la atención diciéndome que el aceite no era para ungir casas, ni plantas de pies, ni dinteles de las puertas, y que eso no estaba en la palabra, porque nosotros estamos bajo la gracia. Y bueno, yo estuve leyendo, investigando, y así es. Gracias a Dios que el Señor está levantando en sabiduría a esta hermana. Y esta hermana me dijo, mira, acá hay algo que no cierra, y que este profeta no estaría diciendo una palabra verdadera del Señor. Claro, en el Viejo Testamento está muy bueno lo que pasó, porque empecé a leer entonces, sí, tiene razón la hermana, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? En el Viejo Testamento se usaba el aceite para ungir reyes, sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento, quiero que lo leamos, se nombra 4 veces nada más el aceite. Está, yo lo voy a nombrar y después lo vamos a leer. Está en Marcos 6:13, que solamente es para ungir los enfermos. En Lucas 7:46, que es cuando María unge en adoración los pies del Maestro, de Jesús. Está en Santiago 5:14, donde habla de que los ancianos ungen a los enfermos para sanarnos. Y está en Hebreos 1, del 8 al 9, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que hay que estar atentos a la palabra, porque en cosas como esta uno puede caer en estos errores. Y es bíblico, y está en la palabra que tenemos que usar aceite para ungir las casas, para ungir El aceite se usa solo para enfermedades, pero aparte aclara que cuando ungimos con aceite un enfermo, tiene que ser o el pastor, o un obispo, un sacerdote también dice, ¿no?, la palabra, y los ancianos de la iglesia, ¿sí? Ustedes pueden aplicar a esa persona el aceite, porque hoy en día estamos manejándonos todo por internet. Antes no existía eso, entonces los ancianos tenían que ir a la casa o les tenían que llevar a los enfermos donde estaban ellos. Pero hoy en día tenemos internet, entonces podemos hacerlo, una oración por internet, no hay ningún problema, una oración, pero la oración, más allá que el aceite se lo puede aplicar la persona, la oración la tiene que hacer o un anciano o un pastor o un evangelista, o sea, alguien con autoridad, que Dios le haya dado un ministerio, ¿sí? Entonces, esto es lo bíblico. ¿Se usa aceite para ungir cosas? No, esto no es bíblico. Sí se usaba para ungir los utensilios en el tiempo de Moisés, pero eso está en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, entonces dijimos que solamente 4 veces se habla del aceite, y bajo estas circunstancias que les he dicho. Entonces venimos aprendiendo. ¿Qué pasa con esto? Claro, yo lo escuché, sentí en mi corazón muy fuerte que esa palabra, nosotros teníamos que hacer el ayuno, era un tema aparte, y toda esta palabra yo la tomé. Pero ¿qué pasó? Uno viene de otras iglesias donde estas cosas las enseñan todo el tiempo, entonces el aceite pasa a ser, como me dijo esta hermana y tiene razón, como el agua bendita para los católicos. Y no es así. Y no es así. Pero uno lo trae aprendido. ¿Aprendido de dónde? De otras iglesias. Incluso siendo católicos. El que fue católico se ungía con aceite. Con agua bendita y con aceite. Entonces son cosas que ya venimos aprendiendo de otros. Pero está mal, no es bíblico, hermanos. Entonces en estas pequeñas cosas es que tenemos que prestar atención en no caer en engaños. El que tenga Marcos 6:13, por favor, lo puede leer. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos,
y los sanaban. Perfecto. Enfermedad, volvemos al tema. ¿Para qué se usa el aceite? Para ungir a los enfermos, para sanar. Lucas 7:46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Amén. Perfecto. El ungimiento de la adoración que fue al Señor Jesucristo. Esta María, la hermana María, le ungió los pies al Maestro. Por adoración, por amor, por obediencia. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Bueno, acá quedó bien claro cómo es el proceso, ¿no? Hoy en día tenemos, las comunicaciones por redes. De cualquier manera, la oración se hace desde los ancianos, o alguien que tenga autoridad, o el que tenga un ministerio de sanidad también. Bien. No hay nada en las escrituras, ¿no?, que sugiera que debemos usar aceite hoy en día, salvo para sanación, acto que solo harán los líderes, pastores, ancianos, los líderes, como dice la palabra. El aceite también es el símbolo del Espíritu Santo. Y todos lo hemos recibido, ¿no?, para salvación al Espíritu Santo. Entonces, hemos recibido la unción del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, el aceite del Espíritu Santo está en nosotros. Esto es para los que ya vivimos en la gracia, para los que estamos viviendo bajo la gracia. Y estas cosas se confunden. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahí está. Nosotros tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, para que nos quede claro eso. También podemos dar ejemplos de muchas otras cosas, ¿no? Detalles como estos, que nos parece que son bíblicos, pero realmente no lo son. Por eso el Señor siempre nos dice, ¿no?, escudriñen la palabra, lean la palabra, oren, pidan revelación. ¿Por qué? Porque acá es donde nos caemos en estas cosas que realmente nos parecen maravillosas, pero no están en la palabra del Señor. Y tenemos que tener cuidado. El otro día también hubo un ejemplo de que se nombró los 3 días de oscuridad. Eso tampoco es bíblico. Eso es una creencia católica que viene de la Virgen de Fátima, ¿sí? Y también de los de la nueva era, que creen que va a haber 3 días de oscuridad. Y bueno, eso tampoco está en la palabra, tampoco es bíblico. Y como estas cosas que nos pasan a todos, porque nadie está exento de que le pase, a todos nos sucede, todos tenemos que estar muy atentos, porque incluso cuando soñamos, cuando Dios nos revela algo, cuando damos una palabra, hay que verificar, porque caemos en algunos engaños. Cosas que quizás vayan con nuestros pensamientos, cosas que quizás el enemigo se mete en nuestra mente y mete su pensamiento intrusivo, cosas aprendidas que no son como la palabra lo dice. Entonces es muy fácil en este tiempo ser engañados, muy fácil. Estamos así, caminando por una cuerdita floja, pendientes de un hilo. ¿Y qué pasa? A veces vuelvo a repetir, como dije al principio, a veces nosotros tenemos sueños o revelaciones o palabras, que no quiere decir que todo lo que hemos recibido sea una mentira o algo que no es. No, hermanos, se nos mezclan. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento o porque estamos todavía en el proceso, estamos siendo procesados. Entonces se nos mezclan nuestros pensamientos, se nos mezclan las cosas que nos manda el enemigo, se nos mezclan el diseño, digamos, de esa palabra, de ese sueño, de esa visión que nos dio el Señor.
Y es muy difícil limpiar estas cosas. Tenemos que ser sumamente cuidadosos, pero ¿cómo hacemos para no caer en esto? Y la palabra, leerla, desmenuzarla, escudriñarla, consultar, porque la verdad es que nos pasa esto, hermanos, nos pasa esto. Y gran parte de la humanidad, por no decir casi toda la humanidad, estamos engañados en una cosa o en otra. Un montón de pastores y un montón de profetas habían dicho que esto era parte de la marca de la bestia. Pero, hermano, no coincide el lugar. Date cuenta que la palabra decía entonces que iba a ser de esa otra manera. Y había muchos que decían, no, esta es la marca. El que se dio la vacuna está marcado y ya no tienes salvación. Perdiste la salvación, porque al tener la marca te vas al infierno. Tristemente escuché muchos profetas y pastores hablándole así a sus ovejas y dando mensajes por internet de esta forma inequívoca, haciendo que estas personas entren en miedo, en desespero y abran puertas para que el enemigo termine de destruirlos. Y no es así. Tenemos que estar muy atentos, hermanos, porque es terrible en este tiempo el engaño. Es terrible en este tiempo las cosas que se dicen que no son así. He escuchado profetas hablar como si fueran gente de la nueva era, con esos términos, cuando en realidad sos un hombre o una mujer de Dios. Dios te puede dar revelación de la palabra y vos podés ir más allá porque el Señor te muestra otra dimensión, otra profundidad de la palabra, pero siempre dentro de los códigos con los cuales el Señor se maneja y se dirige a su pueblo. Cuando esos códigos se rompen, cuando empezamos a hablar como habla el mundo, cuando empezamos a hablar como hablan estas personas que creen en todas estas cosas de la nueva era, de Sisto, como es de Parravicini y de esto y de lo otro. Mezclamos todo. Por ejemplo, yo tengo una conocida que es cristiana, pero a la vez es defensora de la libertad en contra de la vacuna. Bien, me parece perfecto, pero ella habla de este rincón del mundo bajo las profecías de Parravicini. Pero sin embargo, ella es hija de Dios, dice. Y yo digo, entonces, si vos sos hija de Dios, vos tenés que hablar conforme a la palabra que te da el Señor y no conforme a las profecías del mundo. Entonces, vamos a encontrar de esas situaciones muchísimas. Y ahí es donde Dios llama cristianos tibios. ¿Por qué? Porque tenemos mezcolanza, porque tenemos una mezcla de culturas, de ideas psicológicas, de cosas, de profecías dadas por videntes, por extraterrestres, o sea, tenemos mezclado todo. Y eso no es del Señor, pero decimos ser hijos de Dios, pero no le conocemos. Porque si nosotros no conocemos la palabra del Señor, no conocemos al Señor. Por eso el enemigo, por más que estemos sellados para salvación, por más que hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por más que le hayamos entregado nuestra vida, pero no le conocemos porque no leemos su palabra, porque no meditamos en su palabra, porque no escudriñamos la palabra. El enemigo entra muy fácil, incluso puede usar nuestros dones en su beneficio para confusión de la iglesia.
qué es lo que está pasando en estos tiempos con muchos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que sin saberlo están siendo usados para beneficio de la confusión y no por voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos errores. ¿Y en qué parte de la Biblia habla de Nibiru? Porque el Señor a cada cosa la llama y la nombra por su nombre. Díganme en qué parte de la Biblia el Señor dice que va a haber un planeta llamado Nibiru que se va a acercar a la tierra. El Señor habla de ajenjo, donde las aguas son amargas. Ajenjo significa aguas amargas. Pero el Señor no dice que es un planeta. El Señor habla como si fuera una piedra, un meteorito, pero no es un planeta. Entonces tengamos cuidado, porque entonces creemos o no creemos. ¿Creemos en lo que nos conviene? ¿Creemos en lo que queremos creer? Porque si le creemos al Señor, hermanos y hermanas, le tenemos que creer en todo. No en esto sí, el otro no, discierno con mi mente intelectual, no. Porque la mente intelectual es nada. Los pensamientos de los hombres son nada comparado con la sabiduría de Dios. Entonces, si le vamos a creer al Señor, le vamos a creer todo lo que dice su palabra. Porque sabemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y de hecho, todo lo que está escrito se ha cumplido y lo que no se está cumpliendo, porque estamos en los últimos tiempos y ya queda muy poco del cumplimiento de la palabra. Entonces, si vemos que el 90% o 95% de la palabra del Señor se cumplió, ¿quiénes somos nosotros para juzgar que ese 5% de la palabra que aún no ha pasado, no va a pasar y no se va a cumplir? Por favor, hermanos, reflexionemos, tengamos cuidado de caer en las mentiras, en los engaños, busquemos siempre la palabra fiel, pidámosle al Señor discernimiento, pidámosle al Señor sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Por favor, hermanos, hagámoslo para ser esos cristianos verdaderos y fieles y no dejarnos engañar. Incluso en el tiempo de Pablo le decía a los que tenían sus iglesias: ¿qué están haciendo? Que se dejan engañar por vientos de doctrina. Y ellos habían vivido situaciones que nosotros dice que las vamos a vivir aún mayores. La gloria de Dios. Y tenían a los discípulos entre ellos, muchos habían conocido a Jesús y así y todo era así. Y se iban por un lado, se iban por el otro, no habían entendido el propósito, no habían entendido la gracia, haciendo que el mismo Pablo les vivía explicando y el Espíritu Santo estaba con ellos para que disciernan y para que sientan esa etapa nueva, esa nueva gracia, el Nuevo Testamento que habría de cumplirse. Hermanos, quiero que leamos. Le vamos a hacer trabajar al pastor. Proverbios 4:5. Proverbios 4:5. Proverbios 4:5 y dice así: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Amén. Exactamente. Y ahora vamos a leer Romanos 12:2. Romanos 12:2. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis con lo que pasa en este tiempo. Vayamos a las raíces, vayamos a lo profundo de Dios, vayamos al conocimiento de su palabra. Y que Dios nos ilumine y que Dios nos guíe para no caer en estos tiempos de tanto engaño, donde tantos falsos cristos se están levantando, donde tantas voces proféticas se están levantando, muchas enrarecidas, otras usadas por el enemigo y otras pocas levantadas realmente por el Señor. Y así está pasando en la humanidad, hermanos. Yo hasta aquí
terminé. Y voy a orar, hermanos. Gracias, Señor, te doy, Espíritu Santo, por haberme tocado, Señor, y haber tocado a mis hermanos y a mis hermanas con discernimiento para no caer en las falsedades de este mundo. Te doy gracias, Señor, porque has puesto en nosotros una luz, has puesto en nosotros la paz, el saber, Señor, que tu palabra es única, es verdadera, y la única forma de no equivocarnos es seguir solamente lo que dice tu palabra, Señor, porque nuestra mente puede estar frágil, porque nuestros pensamientos, nuestros sentimientos pueden ser influidos, pero tu palabra no cambia, Señor. Tú eres hoy, ayer y siempre serás el mismo, Señor. Y tú has dejado en la palabra, escrita en la palabra, Señor, lo que tú quieres que hagamos, cómo nos comportemos, cómo nos comportamos, qué quieres que enseñemos, cómo quieres que sigamos, qué nos va a ir aconteciendo, Señor. Y te doy gracias porque no nos has dejado desamparados, y todo lo que pasó y va a pasar, Señor, tú lo dijiste. Señor, tú usaste a tus profetas para darnos, Señor, instrucciones y tranquilidad con respecto a lo que ha de suceder. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que a todo este grupo de ovejas de su prado, este pequeño ministerio que tú has puesto, Señor, toque sus corazones, limpie sus mentes, limpie sus sentimientos y nos des pasión por leer tu palabra, por escudriñarla, por estudiarla, Señor. Gloria a Dios, por orar, por buscarte, por conocerte, Señor. Permítenos conocerte, Señor. Permítenos conocerte más. No queremos un Dios que esté en nuestra mente. No queremos un Dios que nos cuenten o que nos digan, sino un encuentro personal contigo y con tu palabra, Señor, que es la que abre las puertas de la sabiduría y del entendimiento. Te damos gracias, Señor, te damos honra, Señor, te bendecimos a todos nuestros hermanos en este día. Le doy honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me voy a correr Amén. para que el pastor tome su lugar. Bueno, hacemos una oración cortita para despedirnos y ya los dejo libres, ¿sí? Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por la revelación que le has dado a Marcela, Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos diste de poder reunirnos, de juntarnos. Clamamos a ti para que los hermanos puedan continuar su vida cotidiana llenos de ti, Señor, llenos de tu presencia, Padre Santo, y compleméntalos, Padre, compleméntalos, Señor, con todo lo que ellos están necesitando. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia. Amén, Señor. Amén, Padre Santo.